Los Salmos, la oración de Israel y de la Iglesia. Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza, para que con toda sabiduría se enseñen y aconsejen unos a otros, y con un corazón agradecido canten a Dios salmos, himnos y cánticos inspirados. Salmo 84. Qué amable es tu morada, Señor del universo. Languidece mi ser y anhela a gritos el atrio del Señor. Mi corazón y mi carne saltan de gozo por el Dios vivo. Hasta el gorrión ha encontrado una casa y la golondrina un nido donde poner sus polluelos. Junto a tus altares, Señor del universo, Rey mío y Dios mío. Dichosos los que habitan en tu casa, alabándote siempre. Dichosos quienes tienen su refugio en ti, aquellos cuyo corazón te alaban. Cuando pasan por el valle del llanto, lo transforman en manantial, y la lluvia lo cubre de bendiciones. Caminan de altura en altura hasta ver a Dios en Sión. Señor Dios del universo, escucha mi súplica, atiéndeme, Dios de Jacob. Oh Dios, escudo nuestro, mira, fíjate en el rostro de tu ungido. Vale más un día en tu atrio que 1000 en mi casa. Prefiero el umbral de la casa de Dios a morar en la tienda del malvado. Porque el Señor es sol y escudo, Dios concede favor y gloria. El Señor no niega sus bienes a los de conducta intachable. Señor del universo, dichoso quien confía en ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Composición del Salmo 84. En cuanto a su género, este salmo tiene expresiones diversas de varios géneros. Tiene expresiones de súplica, tiene alguna parte sapiencial, una parte litúrgica de alabanza, pero por el contenido se trata sobre todo de un himno litúrgico sobre la grandeza de Dios, que se canta este himno o se resalta esa grandeza de Dios con ocasión de una peregrinación al templo, semejante al Salmo 122 y algunos otros salmos, por ejemplo, de peregrinación. También hay salmos de alabanza litúrgica como el Salmo 46, 48, 63, 87, que expresan esta ansia de estar en el templo. También el Salmo 42, es decir, es un salmo litúrgico, se ensalza, se alaba la presencia, la gloria de Dios en el santuario, pero se trata como de un salmo de peregrinación al santuario. ¿Cómo estructuramos el Salmo 84? Los versos 2 al 4 expresan ese deseo, esas ansias del peregrino por el templo. El 5 al 8 expresan la bienaventuranza tanto por los que habitan en el templo como por los peregrinos, por lo que reciben del santuario. Los versos 9 al 11 se tratan del valor del templo
por la presencia de Dios, una exaltación del templo por su presencia divina ahí. Y los versos 12 al 13, Dios, motivo de gloria y de bondad para todos los que lo buscan. Comentario. Versos 2 al 4, este deseo, esta ansia del peregrino por el templo. Qué amable es tu morada, Señor del universo. Languidece mi ser y anhela a gritos el atrio del Señor. Mi corazón y mi carne saltan de gozo por el Dios vivo. Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina un nido donde poner sus polluelos. Junto a tus altares, Señor del universo, Rey mío y Dios mío. Qué amables son tus moradas. Es un juicio admirativo de valor. Es decir, qué deseable, qué amable, cuánto deseo hay por visitar su casa. Este juicio de admiración lo tenemos también, por ejemplo, en el Deuteronomio 33:12, en Isaías 5:1, en Jeremías 11:15, en el Salmo 45:1, Salmo 67, Salmo 127:5. Ese juicio de valoración de Dios, de la presencia de Dios. Mi corazón y mi carne, dice, languidecen, anhelan, como la expresión del Salmo 42, como anhela la sierva corrientes de agua, así mi alma desea, Señor, estar contigo. Así se presenta esta alma que languidece, que se apaga, que se entristece por el deseo que tiene de contemplar a Dios en el templo. Mi corazón y mi carne es una expresión que se refiere al alma y el cuerpo. O sea, mi corazón, mi deseo, mi pensamiento, mi anhelo, es decir, el interior, y mi carne, mi cuerpo. Es decir, también el mismo cuerpo se estremece, o el mismo cuerpo se siente reseco, el mismo cuerpo se siente necesitado de esa savia, de esa vida, de ese gozo, de esa alegría que se adquiere en el templo. Se habla aquí del gorrión, de la golondrina que encuentra un lugar para colocar sus nidos, para poner sus polluelos. Las aves siempre son signo de facilidad para trasladarse, de movimiento. Números 24:21, Abdías 4, Habacuc 2:9 expresan esa movilidad, esa facilidad para volar, para ir a otro lado. Entonces, el gorrión, la golondrina que han puesto su nido en los altares, pues son también para expresar el anhelo que tiene el orante, quizá el peregrino, de llegar pronto al altar. Si tuviera alas de paloma, si tuviera alas de golondrina, si tuviera alas de gorrión, es decir, podría fácilmente llegar o llegar más pronto al templo. O incluso, pues todo ese sentido de protección que produce el templo, que abarca no solo a las personas, también incluso a las aves del cielo. Posiblemente una alusión parecida se refiere a esto. Jesús, cuando habla en el capítulo 6 de Mateo, no se angustien, no se preocupen, Dios cuida de las aves, Dios cuida de los lirios del campo, Dios protege. O sea, un signo también de confianza que produce el templo. Versos 5 al 8, las bienaventuranzas. Dichosos los que habitan en tu casa alabándote siempre. Dichosos quienes tienen su refugio en ti,
aquellos cuyo corazón te alaba. Cuando pasan por el valle del llanto, lo transforman en manantial, y la lluvia lo cubre de bendiciones. Caminan de altura en altura hasta ver a Dios en Sión. Dichosos es una expresión que llamamos sobre bienaventuranza. Un macarismo se le llama a estas frases. Dichosos, felices, bienaventurados. Aquí se habla de aquellos que pueden estar en la presencia de Dios. Se habla de dos tipos de personas. Unos que habitan en el templo. Dichosos los que viven en tu casa alabándote siempre. Probablemente una alusión a los levitas o a aquellas personas que tienen su estancia permanente en el templo. Por ejemplo, el Salmo 65:5 dice: dichoso el que tú eliges y acercas para que viva en tus atrios. En llamas eliges para que viva ahí. O sea, un levita que se dedica propiamente al cuidado, al servicio del templo. Salmo 91:1 dice: tú que habitas al amparo del Altísimo. Ciertamente es una frase que puede entenderse en sentido espiritual. Toda persona que se encomienda a Dios, que vive bajo la protección de Dios, donde quiera que se encuentre. Pero puede hacer alusión propiamente también al que vive en la casa del Señor, al que está en el templo. Tú que habitas, tú que vives al amparo del Altísimo. No había en aquel tiempo pues una expresión tanto en sentido espiritual, que podemos en todas partes habitar en la presencia del Señor, sino más bien era esta alusión al templo. Salmo 132:14. Esta es mi mansión para siempre, aquí viviré porque la deseo. Esta es mi mansión para siempre. Es decir, hay una bienaventuranza sobre los levitas, sobre los sacerdotes, sobre las personas que pueden tener una presencia constante en el templo. Y luego una bienaventuranza sobre los peregrinos, los que anhelan ir, visitar, estar aunque sea unos días en la casa del Señor. Los peregrinos son aquellos que anhelan estar en el templo y que por su alegría y sobre todo llenándose de gracias y de bendiciones en el templo, transforman todo valle, toda parte donde ellos cruzan, donde ellos transitan. Transforman el valle. Es decir, hay muchas expresiones donde se habla de allanar los caminos, de enderezar las sendas, de hacer rectas las sendas o los caminos donde pasa el Señor. Por ejemplo, Isaías 43, cuando se hace una alusión a aquellos desterrados que pueden regresar ya hacia su patria, hacia su tierra, es decir, enderecen los caminos, preparen una calzada para el Señor. Isaías 11:16, Isaías 62:10, Isaías 19:23, el Salmo 35:6, el Salmo 41:18 habla de preparar sendas para el paso del Señor que lleva la bendición. Así también estos peregrinos que se han llenado de bendiciones transforman los valles en bendición, en manantial. Y luego caminan de altura en altura, de baluarte en baluarte, dice el Salmo. Posiblemente haga alusión o bien a las ciudades donde descansaban, las plazas fuertes donde descansaban los peregrinos, donde recobraban sus fuerzas, donde tomaban algún descanso. Es
decir, una plaza que les cuida, que les protege por mientras. Caminan de baluarte en baluarte, es decir, van encontrando seguridades hasta llegar al monte, hasta llegar a Sión. Isaías 40:31 dice: los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, echan alas como las águilas, como agudas, corren sin cansarse, marchan sin fatigarse. De ahí viene un canto de alabanza sobre las alas de águila. Caminarán y no se cansarán, correrán, no se fatigarán. Es decir, en el camino van encontrando descanso y recobran sus fuerzas y como si tuvieran alas pueden emprender el camino más prontamente. Y luego, ya el tercer momento se refiere a la estancia en el templo, a la visión de Dios, hasta ver a Dios en Sión. Jeremías 31:3 dice: el Señor se aparece de lejos a los peregrinos, como un encuentro ya de Dios anticipado. Es decir, ya desde los peregrinos, aún en el caminar, ya Dios sale a su encuentro. Jeremías 35:2, en la marcha de los peregrinos, hace esta referencia a lo mismo. Dios de alguna manera como que sale al encuentro del peregrino y ya hay un tipo de relación, de fuerza, de encuentro, pero este se da especialmente en la presencia, en el templo. Isaías 44, ellos verán la gloria de Dios, hasta ver a Dios, hasta ver la gloria de Dios. Sabemos que en el templo de Jerusalén no había imágenes referidas a Dios, a la divinidad, como tenían otros pueblos, figuras o imágenes de dioses. Ciertamente en el templo había imágenes de ángeles, de querubines, de guirnaldas, de muchas otras cosas como tipo de adornos, pero no imágenes que representaran la divinidad, que representaran a Dios como tenían los demás pueblos. Un aspecto muy delicado para los judíos. Por eso hay que entender ese contemplar a Dios como una presencia espiritual. Sabemos ciertamente que en su momento colocaron el arca que representaba para ellos esa presencia de Dios, pero sabemos que el arca tenía signos de esa presencia divina. Tenía las tablas de la ley, tenía maná, tenía la vara de Aarón, es decir, signo del sacerdocio, signo del alimento en el desierto, signo de la palabra, es decir, pero estos signos les representaban a ellos esa presencia. Entonces, bien, llegan hasta el templo a contemplar, a experimentar esa presencia junto al arca, pero también se entiende que ellos tienen una especie de encuentro espiritual con Dios en su casa. Verso 9 al 11, el valor que tiene el templo por la presencia de Dios. Es la presencia de la divinidad que le da ese valor al lugar, al santuario. Señor Dios del universo, escucha mi súplica, atiéndeme, Dios de Jacob. Oh Dios, escudo nuestro, mira, fíjate en el rostro de tu ungido. Vale más un día en tu atrio que 1000 en mi casa. Y prefiero el umbral de la casa de Dios que morar en la tienda de los malvados. Es decir, ya en el templo se le pide a Dios, se le refiere a Él como escudo primeramente. Dios del universo, Dios escudo nuestro, es decir, protección. El Salmo 3:4, el Salmo 18:3, Salmo 28:7, Salmo 33:20,
Salmo 59:12 hacen referencia a esta imagen de Dios protector como un escudo. Entonces se refiere a Dios como el protector que se le encuentra en el templo y se le pide escuchar. Escucha nuestra súplica. Escucha y míranos, Dios de Jacob. Mira el rostro de tu ungido. Posiblemente el rostro de tu ungido pueda hacer referencia al rey. Quizá este peregrino es un rey. Mira el rostro de tu ungido, es el que está haciendo esta peregrinación, o un rey, o puede hacer referencia a un sacerdote. Incluso en textos más tardíos, pues el ungido tiene un sentido mesiánico, es decir, se hace referencia a alguien que vendrá, el Mesías propiamente de Dios. Entonces, mira el rostro de tu ungido. Probablemente lo más propio es que el orante sea o bien un rey o bien un sacerdote que hace esta peregrinación y le pide a Dios mirar su rostro con complacencia. Mirar el rostro es decir, que no le dé la espalda, que le dé la frente, que le atienda, que le escucha. Y luego hace esta expresión también valorativa. Vale más un día en tu atrio que 1000 en mi casa. 1000, pues esta comparación siempre que hace referencia a la exageración del valor. Es decir, prefiero 1000 que 1. Un día en tu atrio, es decir, en el portal, en el atrio del templo, que la casa del orante. O sea, aunque fuera no en el santo de los santos, no en el lugar santísimo, ni siquiera en el templo dentro, sino en el atrio del templo, tiene mucho más valor que estar en mi casa. Y prefiero el umbral de la casa de Dios que a morar, en la tienda de los malvados. El umbral, es decir, un espacio más alejado todavía donde podrían llegar los paganos. Es decir, aunque fuera solamente en el patio o aunque fuera en el atrio, tiene mucho más valor esto que estar incluso en mi casa o que estar en la casa de un malvado o de un pagano. ¿Cuál es el valor del templo? Es esa presencia de Dios, presencia. Entonces es una comparación que hace énfasis en el valor que tiene la presencia de Dios, como en Deuteronomio 32:20, como en Josué 23:10, Isaías 30:17, Salmo 94, Eclesiastés 7:28. Versos 12 al 13. Dios es el motivo de gloria por su bondad. Porque el Señor es sol y escudo. Dios concede favor y gloria. El Señor no niega sus bienes a los de conducta intachable. Señor del universo, dichoso quien confía en ti. Sol y escudo, dos títulos que se le dan aquí a Dios. El sol hace referencia a la luz, a la luminosidad, al entendimiento, a la gloria, a la grandeza que produce Dios. Entonces esa gloria, esa fuerza, esa luminosidad, pues es una de las manifestaciones de Dios. Y también la fortaleza. Es Dios no solamente fortaleza para cuidar y proteger, sino también fortaleza para llenar de esa gracia y de esa fuerza al peregrino para que regrese a su tierra y para que se convierta en signo de bendición. Es decir, le llena de sus dones ahí en el templo. Y al mismo tiempo, pues Dios llena de bendiciones. Y aquí hay siempre una valoración
que corresponde siempre a esa mentalidad del Antiguo Testamento, el bueno recibe bendiciones, el malo pues pagará por sus culpas. Dios no niega sus bienes a los de conducta intachable. También recordando aquellos salmos de la entrada al templo, por ejemplo el Salmo 15 y el Salmo 24, que son como salmos de purificación para poder ingresar al templo. ¿Quién puede entrar en el santuario? El de manos inocentes, el que tiene un corazón puro, el que no hace mal al prójimo, el que tiene rectas intenciones. Es decir, para entrar a la presencia de Dios hay que hacer una especie de acto penitencial, una especie de purificación. Por eso, aquel que está purificado, aquel que entra ya arrepentido y que está, puede decirse, de conducta intachable, pues el Señor le llena de sus bienes, de sus favores. No le niega el Señor sus bienes. Y este título final pues concluye de alguna manera o da el sentido de todo el salmo. Dichoso quien confía en ti, Señor Dios del universo. Dichoso quien confía en ti. ¿Sí? Vuelve a repetirse estas bienaventuranzas. Dichosos los que habitan en su casa, dichosos los peregrinos que van a su casa, pero aquí también dichosos los que confían en ti, los que encuentran en Dios su fuerza, los que acuden a Él en sus necesidades, en sus situaciones. Pues queridos hermanos, ¿cómo podemos nosotros orar, valorar este Salmo 84? Dando siempre ese sentido de sacralidad, de santidad que tiene el templo. Guardando esa reverencia en el templo, sabiendo sí que a Dios lo podemos encontrar en todas partes y podemos orar haciendo muchas actividades o estando en cualquier lugar. Pero el templo es el lugar por excelencia de la presencia divina, para nosotros especialmente en el sagrario. Y debemos buscar nosotros que tenemos la oportunidad, pues momentos más frecuentes para estar en su presencia. Los israelitas se morían del anhelo, del deseo de estar en el templo y podían ir quizá una, dos o máximo 3 veces, aquellos que tenían posibilidades, algunos una vez en el año al templo. Y nosotros tenemos esta gracia de la presencia viva, constante en nuestros templos. Ojalá que podamos valorar esa presencia de Dios en el Santísimo y pues que nosotros podamos tener esta constancia en visitarlo. Dichosos los que viven en su casa, es decir, dichosos también aquellos que pueden ser llamados a estar en el servicio constante de Dios. A nosotros sacerdotes, a las religiosas, seminaristas, etcétera, muchas veces nos dice la gente: ustedes que están más cerca de Dios. Pues físicamente estamos cerca de Dios, estamos constantemente en un santuario, en una casa religiosa. Ojalá que lo sea así también espiritualmente, que se dé esa constancia de comunión, de presencia. Y ojalá también que podamos revalorar este sentido de la peregrinación. El peregrino es aquel que toma conciencia de que en este mundo estamos de paso y nos movemos, nos dirigimos a la patria definitiva, la patria del cielo, la presencia en la gloria de Dios. Esto nos ayuda a no aferrarnos a las cosas de esta tierra, a no amarrarnos, no anclarnos definitivamente solo a las cosas de aquí, sino aprender a valorar todo. Las cosas aquí son instrumentos, son herramientas
y hay que darles su uso adecuado, pero que no nos amarren a esta vida. Somos peregrinos. Hay que pensar siempre en las cosas de arriba, como dice San Pablo a los Colosenses en el capítulo 3. Si hemos resucitado, busquemos las cosas de arriba donde está Cristo. Es decir, pensemos siempre y trabajemos para alcanzar las glorias, los bienes celestiales. También Jesús dice que no acumulemos tesoros en esta vida donde puede haber polilla, donde puede haber herrumbre, donde se pueden dañar, incluso pueden robarlos. Que acumulemos tesoros para la vida eterna. Queridos hermanos, que Dios les bendiga abundantemente, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa la campana.